Colombia no solo fue un país atravesado por las balas, también por los silencios. Mientras los cuervos caían en los campos, las pantallas seguían hablando de política, economía y farándula. Los titulares omitían la sangre, las cámaras miraban hacia otro lado. En medio de esa guerra, una verdad fue arrasada junto con los pueblos, la verdad de lo que hicieron los paramilitares y de cómo se narró o se ocultó esa historia. Hoy, desde las aulas queremos recuperar esa memoria. Somos Geraldine Méndez, Eduardo Rodríguez, Gabriela John y Alejandro Soto, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe. Esta es nuestra crónica, una mirada crítica a cómo los medios de comunicación contaron, minimizaron o silenciaron el paramilitarismo en Colombia. La guerra que no salía en pantalla. En los años 90 y 2000, mientras los noticieros hablaban todos los días de las FARC, otro actor armado crecía en silencio, los paramilitares, los cuales eran financiados por el narcotráfico, eran protegidos por algunos sectores del poder y estaban armados hasta los dientes, pero eran totalmente invisibles para las cámaras. En televisión se decía violencia en zonas alejadas, presuntos grupos armados ilegales, pero no se nombraba, no se decía paramilitares. Masacres como la del Salado, Mapiripán o la Gabarra fueron silenciadas con eufemismos. ¿Investigaban los medios de comunicación o más bien se callaban? Mientras tanto, la gente moría y en los medios había total silencio. Ser periodista en las regiones fue y sigue siendo una profesión de alto riesgo. En muchos pueblos contar la verdad era lo mismo que firmar su sentencia de muerte. La Fundación para la Libertad de Prensa lo ha documentado. Y es que periodistas han sido asesinados, exiliados y silenciados. La autocensura no era cobardía, era necesidad. A veces el único titular posible era callar. Y lo más doloroso, muchas veces los medios nacionales no querían saber. No era que no llegara la información, era que no convenía contarla. Narrativas cómodas, verdades incómodas. Durante años la narrativa dominante fue el Estado contra la guerrilla y todo lo demás se escondía o se reducía. Las víctimas del paramilitarismo no eran presentadas como tales, líderes eran asesinados y aparecían como presuntos guerrilleros. Las masacres se llamaban ajustes de cuentas. Y justo así se construyó un relato simple para una realidad tan compleja. La consecuencia fue brutal. Una sociedad desinformada, una justicia parcial y un país que todavía no entiende del todo lo que pasó. Estigma, manipulación y periodismo al servicio del poder. ¿No se han puesto a pensar de que el periodismo, en vez de cuestionar, ayudó a encubrir? Muchos periodistas que intentaron hablar sobre paramilitares fueron tildados de izquierdistas o enemigos del orden. Se les atacó con discurso, con amenazas o incluso con balas. Se estigmatizó a las víctimas, se justificaron crímenes, se archivaron verdades. Y es que a veces el silencio no es omisión, es estrategia. Y ahora nos toca enfrentar esas narrativas. Nos toca revisar esa historia y preguntarnos de qué lado estuvo el periodismo. A continuación, escucharemos el testimonio de Jairo, una persona que vivió en carne propia lo que fue esta problemática y que no solamente él vivió esta historia, sino miles de personas a lo largo y ancho de zonas apartadas de nuestro territorio o de lo que por lo menos los medios de comunicación mostraban. Yo vivía en una vereda en el Magdalena. Una noche llegaron y decían que venían a protegernos de la guerrilla, pero empezaron a sacar a gente de sus casas. Mataron a varios vecinos delante de todos. Al otro día en las noticias solo dijeron que hubo enfrentamientos, pero nadie se enfrentó a ellos, solo hubo miedo. Nosotros nunca salimos en los periódicos, ni siquiera la alcaldía nos escuchó. Tuvimos que huir y nunca regresamos. Hoy como estudiantes de periodismo no solamente estamos aprendiendo a escribir y a redactar, estamos aprendiendo a no callar.
Esta historia no es solamente de armas, es de portadas vacías, de cámaras apagadas y de micrófonos que nunca se encendieron. Nos toca a nosotros contar bien lo que se contó mal, porque la verdad no siempre se ve en una pantalla, porque el periodismo no puede ser cómplice del miedo, porque las víctimas no son estadísticas, son voces que merecen eco, y porque si el periodismo fue parte del problema, ahora nos toca ser parte de la solución.